¿Cuántos de ustedes están en redes sociales? ¿O tienen Facebook? ¿Quién no tiene Facebook? Alza la mano. Les felicito. Algún día quiero ser como ustedes y dejarlo de lado. ¿Cuántos están en Twitter? Pocos. ¿Instagram? ¿Algunos? ¿Se me olvida alguno? ¿Snapchat? ¿Tinder? No, mentira. Quiero estar aquí. No sé si han visto en ahora las redes sociales, pero hay un par de guerras que se están dando en las redes sociales. Hay varias, pero dos que me han llamado la atención viendo las cosas desde fuera. ¿Cuáles son? Háganme acuerdo. ¿Cuáles son algunas de las discusiones más grandes que están pasando este rato en redes sociales en el Ecuador? La ideología de género, pero si eso es mentira, eso no existe. ¿Qué es la ideología de género? ¿Qué más? ¿Verdad? La ideología de género. El aborto, ajá. Ideología de género, el aborto, ¿qué más? El Correa, meterle preso al Correa también. Es verdad, es verdad. Sí, está ideología de género, feminismo, aborto, derechos LGBTI y Correa. Están medio en el mismo nivel de libertinaje. Pero ¿en qué tema específico? Los jóvenes siempre están en libertinaje, independientemente de la edad. Cuando nosotros éramos jóvenes, o cuando ustedes eran jóvenes, o cuando nuestros hijos sean jóvenes, siempre va a haber el tema este de libertinaje, porque cada generación empuja la línea al siguiente nivel, es algo constante. Pero algo que me llama la atención es esto del tema de derechos LGBTI, son gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, y ahora es LGBT más, porque tienen 144 diferentes tipos de géneros a los cuales puedes aplicar, por un lado, y por el otro lado son los grupos feministas. Y quizás para trazar una buena línea, porque hay gente que realmente valora los derechos feministas, y siendo el hijo de una mujer que fue una de las primeras ejecutivas en entrar en el campo laboral y profesional en Cuenca, y tuvo que navegar toda su vida profesional en una sociedad bastante machista, no solo aquí, sino en todo el Ecuador, y verle luchar y pagar el precio de la presión de que sea una mujer estando al frente. Creo que puedo decir de primera mano que he visto el efecto y el peso que a veces una mentalidad en contra de las mujeres o una mentalidad machista puede tener sobre una mujer. Y creo que ninguno de nosotros estamos en contra de eso. Creo que todos nosotros, todos estamos de acuerdo en que la mujer y los hombres deben tener los mismos derechos y deben ser tratados con el mismo nivel de igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Todos estamos de acuerdo de que hay inequidad en el trato a hombres y mujeres en ciertas circunstancias y ciertas situaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es correcto de que esto se refuerce? ¿Es correcto de que eso se corrija? Sí, nuestra sociedad necesita corregir esas cosas. ¿Es correcto que los derechos de las personas sean pisoteados independientemente, dices, que cree una religión o en otra? No. ¿Es correcto de que una persona sea discriminada porque tiene preferencias de un tipo o del otro? No. Ese no es el corazón de Dios. Dios nunca discriminó a nadie independientemente de su condición social, económica, de su posición dentro de los grupos religiosos o incluso por su estilo de vida. Él siempre les aceptó. ¿Estaba de acuerdo con las decisiones que ellos tomaban? No. Pero Él nunca discriminó y nunca los rechazó. Entonces creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y creo que el lío que este rato se va haciendo en los debates en las redes sociales es de que creo que toda la sociedad estamos de acuerdo en eso, pero las líneas se están cruzando a un lado en donde uno se queda como, a ver, estoy de acuerdo en lo uno, pero no en lo otro. ¿Cuántos de ustedes han visto algunos anuncios de grupos feministas y no están 100% de acuerdo? ¿Cuántas de las mujeres están de acuerdo en que para poner tu punto como feminista tienes que sacarte la camiseta, mostrar tus senos y ponerte mensajes escritos e ir a gritar al frente de una plaza? ¿Cuántas mujeres están de acuerdo en que esa es la forma como las mujeres pueden expresar su poder, en vez de la inteligencia, el diálogo y el razonamiento?
Y ahí es donde empezamos a ver, donde nos cruzamos la línea. Todos estamos de acuerdo en que debe haber el mismo nivel de trato, de oportunidades para hombres y mujeres. Pero en un rato se cruza la línea. Y todos estamos de acuerdo en que independientemente de tus decisiones que tomes, que deben ser muy personales, y así, aunque yo no esté de acuerdo en las decisiones que tú tomes, eso no me da el derecho para maltratarte, para discriminarte, para abusarte. ¿Estamos de acuerdo? Como iglesia hemos hecho muy poco al respecto. Hey, bud. Les presento a Liam, que se acaba de despertar, estaba durmiendo en el carro. Entonces, como iglesia hemos hecho muy poco en realmente marcar la diferencia, en proteger a las personas independientemente de si su estilo de vida se va en contra de nuestras creencias. Pónganse a pensar, ¿qué hemos hecho como iglesias para que no haya discriminación o para que no hayan linchamientos a personas del grupo LGBTI? ¿Qué hemos hecho nosotros? Nada. ¿Por qué? Por una buena razón, es que no estamos de acuerdo con su estilo de vida. ¿Cómo vamos a apoyar ese estilo de vida? No, nadie dice que apoye ese estilo de vida. Lo que estamos diciendo es que hay principios que Dios estableció y que nos ha llamado a nosotros como iglesia a traer luz. ¿Y qué es lo que ha pasado? O vamos a dar otro ejemplo en el caso del feminismo. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia nos hemos parado para reivindicar el trato justo a hombres y mujeres? ¿Cuántas veces nosotros hemos parado como iglesia a respaldar a una mujer que tomó malas decisiones con un hombre, pero a ella le juzgamos como si fuera lo peor del mundo? Cuando el hombre también ha sido la persona que participó y probablemente fue quien incitó para que eso suceda. ¿Cuántas veces como iglesia nos hemos parado y hemos dicho, ¿saben qué? El pecado es pecado, pero las personas son personas. Las personas debemos respetarlas y debemos cuidarlas y están hechas a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, en nuestra ausencia como iglesia de poder pararnos para que la forma de tratarnos unos a otros, independientemente de tus errores, de mis errores, de los errores de los demás, en nuestra ausencia, otras personas han levantado la voz, otros grupos han levantado la voz. Y en parte, una parte muy pequeña, están reclamando cosas que tienen razón. Y el problema es que a más de las cosas pequeñas con las que tienen razón, están añadiendo 10 kilómetros de cosas en las que te quedas como, eso no tiene ni pies ni cabeza. El género gatuno es el género en el que tienes interacción con gatos. El género perruno, que te quedas como, ni la ciencia ni la biología tiene, no. Pero ¿saben qué? Eso no es lo que sale generalmente en las campañas. Lo que sale en las campañas son estos temas pequeños que son verdad y nadie más se paró a pelear por ellos. Y como ellos están parando, toda la sociedad está empezando a respaldarlos, porque en esos temas no podemos discutir. En el tema de que debe haber igualdad entre hombres y mujeres, no deberíamos discutir. Y si yo veo un grupo que está proponiendo una ley para reducir la violencia de la mujer, ¿te vas a poner en contra? No. Pero ¿qué tal si en medio te ponen un artículo donde dicen que a los niños hay que enseñarles a explorar su sexualidad desde que estén en los primeros grados de escuela? Eso no te dicen. Y ahí es donde se traza la línea del problema. Entonces, creo que estamos claros con la problemática. El primero es de que nosotros como iglesia hemos sido pasivos cuando a nosotros nos tocaba ponernos de pie y decir, ¿saben qué? Estas cosas no están bien. No estamos de acuerdo con el estilo de vida de personas que tienen una diferente estilo de vida sexual. Y sabemos que no está bien. Para nosotros eso no está bien. Y no estamos de acuerdo con ellos. Pero ¿sabes qué? Tampoco estamos de acuerdo en que haya violencia en contra de ellos. Tampoco estamos de acuerdo en que haya linchamientos en contra de ellos.
Y en el caso de las mujeres, obviamente que estamos en contra de abuso a la mujer y estamos en contra de la desigualdad de oportunidades. Entonces, creo que debemos empezar tomando nosotros cuál ha sido nuestro rol y nuestra responsabilidad en medio de todo esto. Cuando han habido temas en los que podíamos pararnos, no nos hemos parado. Y por razones. Porque hemos creído de que si es que yo me paro a defender a alguien que vive un estilo de vida diferente al mío, la gente me va a asociar como si yo creyera todo lo mismo que esa persona. Y eso no es nuevo. A Jesús los religiosos de su época les decían que andaba con borrachos y prostitutas. ¿Por qué? Porque le encuentran una mujer con un hombre en pleno acto y al hombre no sabemos qué pasa, pero a la mujer le arrastran y les traen al centro de la plaza, al centro del Parque Calderón. Y imagínense, le sacaron en medio de la acción y le arrastran a ella y le ponen en el medio de la plaza donde todo el mundo estaba viendo. No sabemos del hombre qué hizo, pero a la mujer le sacaron y según la ley debían apedrearle. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Han escuchado esa historia? Él empieza a escribir en la arena, dice que este libro de pecado, que bote la primera piedra. Las personas religiosas que veían eso decían: ¿qué bestia, este man anda con prostitutas? ¿Por qué? Porque generalmente cometemos el error de que si nosotros nos defendemos principios, creemos que estamos defendiendo todo el estilo de vida de la persona, pero eso no es verdad. Y Jesús fue muy claro y le dijo que este libro de pecado, que lance la primera piedra. Y le dejó saber a ella que no estaba de acuerdo con su estilo de vida, porque le dijo: mira, anda y no peques más. Entonces, lo que estoy diciendo es que debemos, para empezar, el reconocer en donde nosotros como iglesia, nosotros estamos llamados a representar, a traer el reino de Dios aquí a la tierra, en donde nos hemos quedado cortos. Porque cuando nos quedamos cortos, abrimos el espacio para que grupos de extremistas de derechos sexuales y reproductivos y grupos femeninos o feministas o feminazis se paren por esos derechos y además ingrese una serie de principios que están por pasar a ser artículos de ley dentro de nuestra ley del Ecuador, que nos obliguen a todo el resto a tener que ser parte de ello. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, y me acuerdo cuando éramos pequeños, íbamos a misa y nos sentábamos y oraban el Padre Nuestro. Estaba en el Borja, los 2 primeros años de colegio, y con mis compañeros hacíamos carrera para ver quién termina el Padre Nuestro primero. Y entonces aprendimos a poder recitar el Padre Nuestro súper rápido, y había una parte que siempre me llamaba la atención, pero no entendía muy bien, donde decía: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Yo decía: venga tu reino, o sea, querrá vengarse Dios, querrá vengarse con su reino contra nosotros. ¿Cómo? ¿Por qué le pedimos que se vengue de nosotros? O sea, que se vengue con su reino. Y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y es interesante porque esta es la oración que Jesús nos dejó como un modelo de oración, donde Él establece un orden de varias cosas. Y a los que han estudiado el Padre Nuestro, ves que hay diferentes partes, pero esta parte me llamó la atención. Como si hay un láser aquí. ¿Hay láser aquí? ¿No? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser colaboradores con Dios para que se establezcan sus principios, los principios que están en el corazón de Dios, en su reino, en el cielo, para que sean establecidos aquí en la tierra. Ese es nuestro llamado, ese es parte de nuestro rol. Y dentro de eso hay diferentes áreas. Lo uno es el evangelizar, que todos le lleguen a conocer a Jesús y que Jesús llegue a ser el Señor de su vida, porque sin Dios difícilmente las personas van a cambiar. Pero hay otras áreas también. ¿Cuánto tiempo de ustedes pasan en la iglesia versus el tiempo que pasan en su trabajo? ¿En dónde pasan más? Ajá. Hay áreas de influencia en donde vives, donde trabajas, que Dios nos está llamando a hacer exactamente lo mismo. A poder hacer que su reino, que venga, o sea, no que se va a vengar, sino que venga su reino, que se haga la voluntad de Dios, como es en el cielo, se haga también aquí en la tierra, aquí en mi trabajo,
aquí en mi familia, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de farra, con mis compañeros de estudio, con mis compañeros en la escuela, en el colegio. Ese es el corazón de Dios, que nosotros podamos representarle a Dios aquí en la tierra. Ese es parte de su llamado, ese es parte de su mandato para nosotros. Y este rato, varios de los principios de nuestra sociedad están tambaleando, no solo porque la gente está y las generaciones nuevas están, las nuevas generaciones hay mucho libertinaje, sino porque varios de estos principios se están queriendo instaurar dentro de ley, para que por ley tengas que hacer cosas que te quedas como, ¿qué? En la escuela tienen que por ley enseñarle a mi hijo a tocarse y verse con otro chiquitito y después ver y decidir si les gusta hacer hombres o mujeres. Por ley hay que hacer eso. Entonces ahí es donde cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de poder expresar, no como iglesia, no como grupo religioso, sino como individuos delante de Dios. Bueno, también como iglesia y también como institución religiosa, pero me refiero a cada uno de nosotros como individuos y nuestra responsabilidad delante de Dios acerca de los principios que creemos que deben establecerse en la sociedad. Y ¿saben qué? Como iglesia, como individuos, nos hemos quedado un poco atrás. ¿Cuántos de ustedes han visto un post con el que no están de acuerdo? Y dicen, chuta, qué bestia. Y se vuelve la conversación del próximo café, del próximo té, de la próxima reunión, pero no hacemos nada. Porque les decía que hay un porcentaje de cosas que los grupos feministas o feminazis están peleando, tienen razón, pero tienes una lista de cosas que te quedas como, oye, bueno, ¿qué piensan ustedes de eso? Y ellos tienen un financiamiento altísimo. Tienen millones de dólares y varios de ellos dedicados al Ecuador para que se instauren esas cosas dentro de las leyes y dentro de los sistemas de educación. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando hay esta otra lista de cosas en las que está completo, no tiene ni pies ni cabeza, se ven contra nuestros principios? ¿Qué estás haciendo tú específicamente? Y esa es la pregunta. Porque estamos entrando en una época donde lo que tú piensas y lo que tú dices ya no queda mudo, tiene repercusión. Porque gracias a las redes sociales, que casi todos están en Facebook, algunos pocos en Twitter, algunos pocos en Instagram, y creo que uno por ahí dos en Snapchat, lo que dices es comentado. Y sabes que este rato los comentarios están jalando la balanza para que esta lista de cosas que son contrarias a Dios y a cómo Él piensa, 100%, pero son contrarias al fruto de las cosas que como nosotros queremos vivir. Y mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú cuando ves algo de eso? ¿Qué estás haciendo tú cuando oyes un comentario de esos? ¿Cuál es tu rol y cuál es tu posición acerca de eso? Y la verdad es que muchos de nosotros no sabemos, porque no estamos informados. Entonces, parte de nuestro rol es que poder ser utilizados por Dios, o si quieres hacerlo de una forma menos religiosa, tenemos el deber y la responsabilidad de ayudar a formar la sociedad en la que queremos vivir y queremos que refleje los valores de Dios aquí en la tierra. Y es interesante porque la Biblia nos dio nos dejó algunos lineamientos bien claros. Es de que nuestro problema no es con los grupos LGBTI, nuestro problema no es con las mujeres feministas. Y el problema más grande en el que caemos es que nos metemos a atacar a las personas de forma personal. Cuando honestamente oye, me disgusta un montón todo lo que haces. Contigo no tengo problema. Con la mentalidad que estás tratando de poner a nuestros hijos, eso sí tengo problema. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, a puerta cerrada allá. Obviamente no eres ni mi hermano ni mi amigo, ni estás dentro de la iglesia. Estás dentro de la iglesia, te diría, oye, ¿sabes qué? Si vienes de la iglesia, lee esto es lo que Dios quiere para ti. Pero si es que es alguien que no le conozco y tiene un estilo de vida que no me agrada, ¿sabes qué? No tengo problema contigo, tengo problema con la mentalidad y los principios que estás tratando de poner en la sociedad. Y hay algo más grande que está pasando, y
creo que varios de ustedes deben estar familiarizados con esto, ¿no? Perdón. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad. No sé qué tanto queremos meternos en la parte espiritual, pero espiritualmente hay una dinámica que está empujando y empoderando para que estos temas vayan estableciéndose dentro de nuestra sociedad. Y es interesante que podamos tener la óptica que Pablo nos decía en Efesios, es de que nuestro problema no son las personas en sí, nuestro problema son las ideologías, las mentalidades que son movidas por entes espirituales para que esas cosas se establezcan aquí en la tierra. ¿Sabían que el diablo no tiene poder sobre nosotros? El enemigo ya no tiene poder. Han leído esa parte en la Biblia donde dice que cuando Jesús murió, Él venció al enemigo y venció a Satanás. Y después resucitó con todo poder, toda autoridad. ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces, si Satanás no tiene poder, si estas cosas espirituales negativas, para los más jóvenes, esta onda negativa que está empoderado por una entidad espiritual, que los más viejos le ponemos nombre porque tiene nombre y se llama el enemigo, le decimos el enemigo de Satanás. Si esta mala vibra que está este rato tratando de instaurarse no tiene poder y autoridad, entonces ¿por qué está pasando? Es porque el enemigo no tiene poder, al menos que nosotros le creamos. Las cosas que no son de Dios, las cosas de Satanás que están tratando de instaurarse en la sociedad, no tienen poder, al menos que nosotros le demos poder. ¿Me explico? Por ejemplo, a Satanás se le llama el padre de la mentira, pero no tiene poder sobre ti, al menos que le creas la mentira. Si le crees la mentira, estás bajo la influencia del mentiroso. ¿Me explico? Si tú le crees la mentira, quedas bajo la influencia de quien te miente. Un ejemplo súper sencillo. Parte de la estrategia de los grupos LGBTI más es, y muchos de ellos ni siquiera saben, esto es algo que se maneja desde mucho más arriba, están siendo utilizados algunos de ellos y parte de los grupos, pero parte de la estrategia es de que se sexualice a los jóvenes y niños, porque mientras más sexualizada está la sociedad, mayor consumo de ciertos productos y de ciertos insumos y medicamentos y equipos que el país va a empezar a consumir. Y si logras que en vez de hacerte una campaña de marketing, si logras que toda una sociedad se levante como un movimiento social y que pelee por ti, entonces la campaña de venta te ha salido gratis. Porque cuando un gobierno dice esto es salud pública, ahora nosotros debemos comprar preservativos para dar a todos los jóvenes, entonces negocio redondo. Si alguien trabaja en importaciones, revise los ingresos que han tenido las personas o las empresas y las casas farmacéuticas que importan preservativos. Y si tienen tiempo, busquen en el internet y vean quiénes están financiando desde Europa y desde Estados Unidos, quiénes están financiando a las ONGs que apoyan el aborto y grupos LGBTI aquí en el Ecuador. La UNESCO y la ONU, hay grupos que están financiando a grupos de lobby, gente que trabaja para poner políticos dentro de la ONU que tengan esta ideología. ¿Por qué? Porque el rato que se cierra un contrato, el rato que en el Ecuador se dice es ley de salud pública, todos los colegios deben tener preservativos, adivina qué pasa si es que tú tienes el registro sanitario y Cuencana está siendo invitada en Perú, en Colombia, en Argentina a hablar, porque ella trabajaba desde adentro en la ONU e incentivaba que los gobiernos adopten estas políticas para que pueda volverse un negocio redondo con el apoyo del Estado. Y tienes grupos LGBTI y feministas que te dan haciendo todo el marketing, te dan promocionando todas esas cosas, y muchos de ellos ni siquiera están conscientes de eso. Muchos feministas y gente de LGBTI que les conocemos, les hemos tenido a gente de los dos grupos en nuestra casa mientras he estado aquí en el Ecuador, y hemos conversado con ellos porque hemos querido entender qué onda,
Ah. Y no porque esté de acuerdo con ellos, y no porque vaya a respaldarles en los estilos de vida en los que no estoy de acuerdo, pero porque ciertas cosas no tienen sentido y no es posible que sigan pasando en la sociedad. Y te voy a recibir, te voy a amar y te voy a querer a pesar de que estés 100% de acuerdo en cómo vives. No te odio ni te discrimino, es más, me caes hasta medio bien, pero no comparto en nada tu estilo de vida y tu postura sobre la sexualidad, en nada. Pero no por eso quiere decir que no podemos sentarnos a conversar y no puedo debatir contigo. ¿Sabes qué? Respeto lo que dices, pero no estoy de acuerdo. Y asimismo, tienes que respetar mi punto de vista. Parte de la estrategia es silenciar a los grupos de oposición. Entonces, este rato recién en el Ecuador se está empujando que haya leyes en donde si tú dices, mi fe, por lo que yo creo, lo siento, yo no quiero apoyar una boda homosexual. Odio, homofobia, discriminación, a la cárcel, o al menos a juicio. Todavía no estamos ahí. Y esa es la razón por la que nosotros debemos levantar nuestra voz y poder decir con todo el respeto, con todo el respeto que te mereces como persona, discúlpame, pero no estoy de acuerdo con ese estilo de vida. Y no es que te odie, pero no estoy de acuerdo con esto, por esto. Y es tan sencillo, porque con una simple búsqueda sobre cómo funciona la biología te das cuenta de que solo hay 2 sexos. Punto. Pare de contar. Se va en contra de la ciencia y de la biología. Y esas cosas están viniendo. Y estamos a tiempo. Yo estaba desde Estados Unidos viendo la ola de lo que los grupos LGBTI y los feministas están haciendo y cómo entraban en el Congreso y cómo empezaban a pasar leyes, y estaba ya como, se fregó. No sé si quiero regresar al Ecuador con el Ian, porque el Ian va a entrar a escuelas donde les enseñen que está bien tocarse, que está bien masturbarse, que está bien hacerlo con hombres, y después de que pruebes tú decides, y el gobierno te dice que no necesitas tener el consenso de tus padres y tus padres no necesitan saber. Y estaba súper desanimado y hemos tenido el chance de reunirnos con algunas personas aquí en Cuenca y de otras partes del Ecuador, y ha sido súper grato y súper chévere saber que hay miles de personas, es más, la mayoría de personas piensan en esto. Los principios y los derechos de las personas son iguales para todos. Seas gay o no seas gay, tienes derecho como persona a no ser maltratado, a no ser discriminado, a no ser linchado en la calle, como cualquiera de nosotros. Pero también la gran mayoría en el Ecuador no está de acuerdo con que sexualice a los jóvenes y se sexualice a la juventud. La gran mayoría. ¿Y saben qué? Yo no sabía esto, pero se intentó poner cuando se reescribió la Constitución hace algunos años. Yo no supe esto, habían intentado ponerlo ahí y no pudieron, porque la gente se levantó y dijo, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Un grupo de gente informada se levantó y no estoy de acuerdo. Después, yo no supe esto, el año anterior lo intentaron pasar como ley. Y no sé si se acuerdan de esa marcha que hubo, una marcha súper grande en Quito, en Guayaquil. Creo que la que estaba auspiciado por un grupo que se llama Con mis hijos no te metas. ¿Sí? Esa marcha frenó para que no se pase estos artículos como ley. No sé si sabían. Entonces no entró como constitución, que es la ley más alta para los abogados que lo entienden. Tampoco logró entrar como ley, que es la segunda más alta. Entonces intentaron que entre como decreto presidencial. Y el decreto presidencial fue firmado hace 4 semanas, dándole 180 días para que cambien los currículums en las escuelas y en los colegios y en las universidades para que incluyan la transversalización de género, nuevas masculinidades y nuevas feminidades para que se enseñen hacia los niños. Y en las redes sociales hubo furor, porque la gente ya no es gil, la gente ya no es tonta, y no estamos hablando solo de cristianos y católicos y gente religiosa, estamos hablando de la gente en general, la gente pensante. No es gil, va y busca y ve qué es lo que está pasando en Colombia, qué es lo que está pasando en Argentina, qué es lo que pasó qué es lo que está pasando en Estados Unidos, y estamos viendo eso de primera mano allá. Y ves los textos y ves lo que están queriendo enseñar, y la gente empezó a pensar, vean, eso es lo que está pasando en Colombia cuando pasaron ya esta ley, eso es lo que está pasando en Argentina, eso es lo que está pasando. Y ese furor empezó a circular y la gente se empezó a reunir y dijeron, vamos a hacer una marcha en septiembre. Y adivinen qué sucedió.
hace 3 días, 2 días, el presidente dijo, a ver, ¿qué es esta nota de que están hablando? Y fue y reescribió cómo se pone el decreto. Y deja un espacio pequeñito para que se puedan meter cosas, pero ya no es él todo este concepto de género que va a entrar. ¿Qué quiero decir con esto? Es, cada uno de nosotros tenemos un rol dentro de la iglesia, pero cada uno de nosotros tenemos un rol fuera de la iglesia, como personas, como ciudadanos, para que el reino de los cielos pueda hacerse su voluntad. Su voluntad en el cielo puede establecerse aquí en la tierra. Y es interesante porque el reino de Dios funciona de una forma distinta a como nosotros generalmente pensamos. No sé si han visto cuando leemos la Biblia, dice, mejor es dar que recibir. Si tú quieres tener un montón de cariño, por ejemplo, si tú quieres recibir cariño de tu familia o de tus amigos, la Biblia tiene un concepto bien interesante, que si quieres recibir, tienes que dar. Es así de sencillo. La mente natural dice, no, si quiero más, debo acaparar. En el reino, si quieres más, tienes que dar. Es así como funciona. Y tiene a veces estas realidades que parecen que se contrastan. Es como que son dos verdades que se mantienen en tensión, pero que parecen estar opuestas. ¿Cómo voy a recibir más si sigo dando más? El concepto, por ejemplo, del honrarle a Dios con tus finanzas. Y creo que como iglesia no se predica de que tienes que dar los diezmos, porque la iglesia no cree en esta iglesia no cree en eso. Pero sí creemos en que mientras tú más das, Dios más te da. Y es así. Y los que no han hecho la prueba, hagan la prueba. Es más, no tienen que dar aquí, den a lo que donde Dios les diga. Dios te va a hacer la prueba si realmente, mientras más das, Él más te da. Es así de sencillo. El que pierde su vida, la ganará. ¿Han escuchado esa historia? Donde Jesús le dice a Nicodemo, es que tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo que nacer de nuevo? Entonces, si quieres vivir, primero tienes que morir. ¿Cómo es eso? El que quiere ser el mayor, tiene que ser el último, el menor, el que más sirve. Pero son dos realidades completamente diferentes. Si quiero ser el mayor, tengo que ser el último. ¿Cómo es eso? Dios es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a ser el principio y el fin al mismo tiempo? Hay una verdad de su reino que se mantiene en tensión. Él es el león de Judá y es el cordero de Dios. ¿Saben qué hacían los leones en la historia de David? Los leones se comían a los corderos, pero Jesús es el cordero de Dios y es el león de Judá. Los dos son verdad, una tensión que se mantiene. Y hay otros más, como honra a tu padre y a tu madre. Entonces, el punto, ¿cuál es de esto? Es de que nosotros debemos de entender cuáles son las verdades de Dios que debemos mantener en tensión en nuestro corazón y pararnos firmemente en nuestras convicciones, no solo como iglesia, sino como personas, con nuestros amigos, con nuestras familias. No para pelear, sino para mantener, para poder representar a Dios y sus principios en cualquier lugar en donde estamos. Por ejemplo, ¿cómo ser inamovible en mis principios y al mismo tiempo amar incondicionalmente a quienes atacan esos principios? ¿Cómo puedo yo poner un post en Facebook cuando veo que alguien está atacando mis principios? ¿Cómo puedo yo ser inamovible en mis principios y poner un mensaje en Facebook, pero al mismo tiempo amándole incondicionalmente a esa persona que está tratando de irse en contra de mis principios? Es una tensión. Es una tensión en donde encuentras el reino de Dios, en el que puedes amar y honrar sin necesariamente estar de acuerdo y puedas debatir. Y no es fácil, es facilito decirlo. Y el reto es, oigan, hay que hacerlo. Y quizás te equivoques en el camino, pero hay que hacerlo. ¿Cómo expresas aceptación incondicional a la persona, aunque estés en absoluto desacuerdo de su estilo de vida, de sus decisiones, de sus acciones? Y no es porque queremos ser buenas gentes, seamos bacanes. Eso hizo Jesús.
Él expresó aceptación incondicional, a pesar o al mismo tiempo que estaba en absoluto desacuerdo con las acciones, con las decisiones y las actitudes de las personas. ¿Me calan? ¿Me están siguiendo? Porque lo que quiero preguntarles, ¿cómo van a ser ustedes? Porque sus voces en la sociedad van a marcar la diferencia. Nosotros vamos a marcar la diferencia y no como, somos las iglesias. Es más, hay una estrategia internacional también que está articulada ya con los grupos LGBTI y los grupos feministas para deslegitimizar a cualquier organización o institución que se interponga en sus propósitos. Entonces, el primero que identificaron en América Latina es la Iglesia Católica. Era parte de su estrategia. Parte de su estrategia es de que tenemos que encontrar en cada país de América Latina, tenemos que encontrar los peores casos de abusos que se han hecho de parte de la Iglesia Católica y hacer un boom en las noticias para que toda la sociedad les vea a la Iglesia Católica como lo que ellos digan no tiene sentido porque son unos pedófilos, unos pedarastas y no podemos creer en ellos. ¿O creen que es coincidencia que después de 20 años sale el caso del cura Cordero? No es coincidencia. ¿Estuvo bien? No estuvo bien. Claro que no estuvo bien. Pero hay una estrategia para delegitimizar a las instituciones o personas que estén en contra de sus ideales. Entonces, una de las cosas que son poderosísimas es de que si no tiene nada que ver con una institución, si no tiene que ver con mi convicción personal con Dios, nadie puede callarte, nadie puede silenciarte porque nadie se va a meter, nadie tiene la capacidad de meterse con miles y millones de personas que creemos en algo y tenemos valores que están cimentados. Porque ese es nuestro Ecuador. Viviendo en el exterior y viendo los valores que tienen como sociedad y comparándonos con los nuestros, nuestra sociedad tiene unos valores increíbles, creyentes y no creyentes. Tenemos un nivel de valores increíbles. Y nadie puede silenciar si somos 100, somos 1000, somos 2000, somos 100,000, 1,000,000 o 2,000,000 de personas, independientemente de cuál es nuestra afiliación religiosa, nuestras convicciones nos dicen que, ¿sabes qué? No sé cómo amarte como persona, porque estoy completamente de acuerdo con lo que haces. Es más, me dan ganas de caerte a puñetes. Pero eso no es lo que debería hacer. Pues con todo el cariño y el respeto te digo, no estoy de acuerdo con esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y pensemos, gente, pensemos acerca de estas razones. Y así podemos empezar a crear o a establecer un orden de acuerdo a los principios y propósitos de Dios en nosotros. ¿Cómo confrontar sin atacar a la persona? ¿Alguien alguna vez se ha parado por sus convicciones en Facebook o en Twitter? El reto, ¿alguien se ha parado con sus convicciones en Facebook o en Twitter? Cuando tú pones alguna cosa como, o ves algún post que dice, por fin los derechos de la mujer están siendo reivindicados en Cuenca. Está una foto de una mujer así mostrando y dice, no violencia. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo confrontas él? Oye, sí, está bien, el establecer los derechos de la mujer está bien, pero no tenemos que denigrar a la mujer para hacer eso. ¿Cómo confrontas sin atacar a la persona? ¿Podemos confrontar ideales sin atacar a la persona? Jesús me mueve el piso cuando le veo a él hacer. Mateo 26:64. Él está con los fariseos del sumo sacerdote, le está acusando. Vos dices que eres el Hijo de Dios. Y él no le ataca y dice, ¿vos qué te crees? Le dice, tú lo has dicho. Wow. ¿Cómo debatir con respeto? Cuando vienen y le dicen, tú no pagas los impuestos, ¿a quién es más importante? ¿Dar a Dios o pagar los impuestos? Y Jesús les hace la del toro, le hace un ole y le dice, y debate con respeto. Le dice, ve de quién está la cara en esa moneda. De César. Entonces da al César lo que es de César. Jesús se paró firmemente en sus convicciones y no retrocedió ni un milímetro, pero al mismo tiempo expresó su amor incondicional a las personas. Y nuestro reto como personas es hacer eso. Nuestro reto en nuestra generación, nuestro reto es hacer eso. Y no importa si tienes 65 años o tienes 11 años. 11. ¿Cuántos tienes? 12 y 13. Ustedes, Ángelo, ¿cuántos años tienes?
13. Ustedes van a ser quienes van a influenciar a las siguientes generaciones. Es que no importa si tienes 11, 12, 13 o tenemos 65, 75, 85. Cada uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad, no como iglesia, sino como personas delante de Dios y como ciudadanos de este país, que tenemos el chance de establecer la forma de vida que van a vivir las próximas generaciones. En Estados Unidos, una de las cosas que más admira a la gente es cómo vivimos juntos en familia. Cómo tenemos a los tíos, a los primos y ese compartir entre familia que es casi irreemplazable y una de las cosas más chéveres del mundo. Los Estados Unidos, en los años 50, tenían el 85% de la población eran familias juntas y unidas como las nuestras. Y en los años 60, a los finales de los años 50 y los 60, vino la revolución sexual a los Estados Unidos, que es una revolución similar a la que está tratando de entrar aquí y ahora con nosotros, sexualizando a los niños. Hoy, o bueno, hace 10 años más bien dicho, en los Estados Unidos, la relación era 45% de las familias en Estados Unidos eran familias normales de papá, mamá, hijo. Antes de la revolución sexual, 85% de las familias eran como las nuestras. Luego de la revolución sexual, pasan 40 años, la siguiente generación, las familias se desploman a la mitad en toda la sociedad. Y nosotros tenemos el chance de reescribir o de escribir cómo queremos que sea nuestra sociedad. A veces damos por hecho el hecho de crecer en familias y con familias. No, pues así es, así ha sido, así empezará. No. El factor número 1 en la destrucción del núcleo familiar comprobado es la promiscuidad y un alto nivel de sexualidad en las parejas. Entonces, que logras corromper a un niño sexualmente desde que tiene 11, 12, 13, 14, 15 años, el ciclo de descomposición familiar y social empieza ahí. ¿Y saben qué? Tenemos el chance nosotros de poder pararnos y decir, ¿sabes qué? Hay ciertas cosas que con todo respeto y todo cariño no estoy de acuerdo. Y eso no me hace ni homofóbico, ni me hace ni me hace opresor, ni me hace machista. Es simplemente, yo creo en esto. Y respeto lo que quieras hacer. Pero mi convicción y la de miles de personas, de millones de personas en el Ecuador es esta. ¿Y saben qué? Iglesia, el Ecuador necesita su voz. Necesitamos su voz. Porque si no, las leyes se escriben en función del que grita más alto. Y los que gritan más alto estos ratos son minorías. Y necesitamos levantar nuestra voz y decir, ¿sabes qué? Con todo el respeto, con todo el cariño, quiero debatir con respeto, quiero confrontar sin atacar a la persona, quiero ser inamovible en mis principios y al mismo tiempo amar incondicionalmente. Y quiero expresar aceptación incondicional a pesar de que esté en absoluto desacuerdo con lo que tú estás diciendo. Y no todos estamos llamados a hacerlo de la misma forma. Algunos de ustedes están llamados a hacerlo en redes sociales. Algunos de ustedes están llamados a conversarlo con sus familias. Otros de ustedes están llamados simplemente a observar y a pensar y a sacar ideas y luego pasar ideas con las personas que están cercanas. Pero todos estamos llamados a hacer algo respecto a este tema que está viniendo sobre nuestra sociedad. ¿Quiénes son las personas? Para cerrar ya, creo que estamos con el tiempo. ¿Cuántos de ustedes han visto esto que se estaba viniendo o han estado siguiéndole el hilo a esto de aquí? ¿Pueden levantar su mano? ¿Cuántos de ustedes han sentido un pesar así medio raro en su corazón? No sé qué hacer, pero esto no está, algo no me cuadra con esto. Veo lo que está, algo no me cuadra, quiero hacer algo, pero no sé qué hacer. Levanten su mano, por favor. Ok, quisiera que ustedes, por favor, se pongan de pie. No todos, sino solo las personas que han sentido este pesar. Veo que algo está pasando y no sé exactamente qué hacer. Esto no está bien, estoy viendo esto y sé que no está bien, pero no sé qué hacer. Porque esto es algo que Dios ha puesto en el corazón de ustedes. Dios está despertando y está llamando algo dentro de ustedes, no para que se haga solo como iglesia, sino para que lo hagan como personas, con sus círculos de influencia, con las personas con las que ustedes se rodean. Y no tenemos que ser expertos, y no tenemos que tener toda la verdad, y no tenemos que ser la última eminencia en la razón que Dios dice que. Si vas a decir Dios dice que, a los ateos les vale un comino lo que dices.
Y es exacto, cuando tú a veces te atacan cuando pides tolerancia. Y parte de nuestra responsabilidad es decir, oye, no deberíamos ser todos tolerantes. Si hubiera un comentario de alguien que te dice, que vos, que nada, que curuchupa, que homofóbica, que has de ser... Oye, pero no se suponía que deberíamos respetarnos. Punto. Pero el respeto no debe ser mutuo. Pero ustedes están de pie. Lo que quiero decir es lo que han venido sintiendo no ha sido coincidencia. Es Dios quiere levantar y quiere abrir algo en ustedes y quiere hacer que ustedes puedan expresar eso de una forma en la que antes se había visto limitados. Y a veces ha sido el temor a hablar, a veces ha sido el temor al qué dirán, a veces ha sido el temor a la crítica, a veces ha sido el temor al que te enfrasquen, a veces ha sido simplemente el no querer entrar en la incomodidad de estar en ese medio. Pero Dios quiere darles a ustedes aquí y ahora, quiere afirmarles y asegurarles que esto es puesto de Él, porque ustedes están llamados a que su voz sea escuchada y Dios va a hablar por medio de ustedes de una forma cero religiosa, pero con poder. No necesitas decir, este es Dios y este es Jesús. Cuando Dios y Jesús viene, la gente sabe. Hace 2 días estuve con una señora que estaba en un restaurante y de la nada me dice, oiga, ¿no le ha pasado a usted que cuando estaba rezando de pronto siente como que Diosito viene y le empieza a darle cariño? Yo no necesité decirle nada. Dios mismo se acercó y lo que yo hice es estar ahí y hablar de las cosas que Dios había puesto en mi corazón. Y ella sacó el tema de Dios y Dios le tocó a ella directamente. Entonces quiero orar por ustedes. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo venga sobre cada persona que está de pie.